Hola a todos, sean muy bienvenidos al podcast Liderazgo con Rodolfo Rojas. Mi nombre es David García y pastoreo en la iglesia de IMC. El día de hoy queremos saludar a todos nuestros oyentes, a toda la gente que nos ve en las naciones, que comparte, que nos comenta, que le da like a este material que constantemente estamos subiendo para su beneficio, para que sea de ayuda, para que sea un material que le pueda bendecir a usted, a su familia, a su célula, a su ministerio. El día de hoy tenemos un podcast distinto, ya que nuestro apóstol Rodolfo Rojas se encuentra ministrando en las naciones, pero el día de hoy me encuentro con un panel de pastores poderoso. Así que ni más preámbulos, quisiera saludarles. Muy buenos días, Pastor Héctor, ¿cómo está? Muy buenos días, Pastor David, agradecido por esta gran oportunidad y privilegio de estar en este panel de pastores excelentes. Genial. Pastor Anne, ¿cómo se encuentra el día de hoy? Muy bien, gracias a Dios. Siempre un privilegio, una honra poder ser parte de este podcast. Y también con nosotros el día de hoy está nuestra pastora Alison. Bendiciones, ¿cómo estás? Bendiciones, Pastor David. Muy feliz de estar con ustedes este día. Qué honra estar aquí y estoy lista para aprender aún más. El día de hoy tenemos un podcast bien importante. Creo que cada uno de nosotros y cada persona que se siente que pertenece a un cuerpo, que pertenece a una iglesia o que se siente llamada, debería tener esto como parte de sí mismo. El día de hoy vamos a tocar el tema la necesidad de servir a una autoridad. Y con este podcast quisiéramos dejar un punto claro que es bien importante tomar, y es que antes de servir a una cobertura, a una autoridad espiritual, se tiene que saber que esa misma cobertura estuvo mucho tiempo antes sirviendo, dándose, sembrando tiempo, familia, recursos, un montón de cosas que esta cobertura no solo lo hizo de manera inicial, sino que ha sido un ejemplo y ha sido algo que ha hecho de manera continua. ¿Por qué es necesario, si empezáramos con esta pregunta, servir a una cobertura? Yo quisiera iniciar diciendo que porque creo que si esa cobertura no se hubiera dado, nada de lo que tuviéramos hoy existiría. Si esa cobertura no hubiera tomado ese paso de siembra, creo que nada de lo que tenemos hoy estaría. De esta manera, queremos en este podcast dejar claro que el servir a autoridad no tiene que ver con exaltar la persona o el éxito individual de alguien como tal. No, sino que este padre espiritual se ganó ese derecho de ser servido por años de esfuerzo, años de siembra y de ejemplo. Muy bien está escrito en la Biblia, o la Biblia nos recuerda mucho en Romanos 13:7, que dice: pagad a todos lo que debéis, al tributo, tributo, al impuesto, impuesto, al que respeto, respeto, y al que honra, honra. Así que de esta manera quisiera yo iniciar y dejar algunos puntos de qué dice la Biblia acerca de la honra y acerca de, más específicamente, el servicio a una autoridad. Y en Éxodo 24:13 dice así: y se levantó Moisés con Josué su servidor, y subió Moisés al monte de Dios. También les quería mencionar Josué 1:1. Aconteció después que de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés. Para poner en contexto, Josué fue el sirviente, fue el discípulo que sirvió a Moisés durante muchos años. Fue entre el éxodo de Egipto a la tierra prometida. Y llega el momento donde Moisés tiene que partir, y fue justo Dios el que elige a Josué para que sea su siguiente líder, o para que tomara el liderazgo en el pueblo de Israel. Tenemos también otro ejemplo en Primera de Reyes capítulo 19, versículo 21. Y se volvió y tomó un par de bueyes y los mató, y con el arado de los bueyes cocinó la carne, y lo dio al pueblo para que comiesen. Después se levantó y fue tras Elías y le servía. Estamos hablando acerca del paso en el momento en que Eliseo toma la decisión de dejar su vida atrás y de entregarse en servicio total a este profeta que en un acto profético donde le suelta el manto, él recibe y él escucha a Dios que le dice
de seguir ahora a este profeta y servirle. Eliseo fue fiel siervo, fiel discípulo de este profeta, y cuando Dios decide llevarse a Elías, al profeta Elías, se le recompensa a Eliseo con una doble porción del espíritu que había en el profeta, y es allí cuando inicia él su ministerio. En Filipenses 2, 19, 22, les pido mil disculpas, a veces tomamos algunos versículos bíblicos, pero quiero que me acompañen con un poco de paciencia porque va a ser bien poderoso. Dice, espero en el Señor Jesús enviarlos pronto a Timoteo, para que yo también esté de buen ánimo al saber de vuestro estado. Versículo 20, pues a ninguno tengo del mismo ánimo y que tan sinceramente se interese por vosotros, porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús, pero ya conocéis los méritos de él, que como hijo a padre ha servido conmigo en el Evangelio. Timoteo fue un hijo espiritual, un discípulo también del apóstol Pablo. Timoteo acompañó en varias ocasiones en los viajes apostólicos misioneros al apóstol Pablo y fue después él el que sería enviado a todas las iglesias a traer palabra, confort, a traer también ánimo y a ser el instrumento de Dios por medio de la unción que cargaba el apóstol Pablo a las naciones. Y ya para ir terminando, Marcos capítulo 6, versículo 7, dice, después llamó a los 12 y comenzó a enviarlos de 2 en 2 y les dio autoridad sobre espíritus inmundos. Tenemos también aquí ahora Jesús con sus discípulos. Sus discípulos estuvieron con Jesús sirviéndole más o menos aproximadamente 3 años, donde le ayudaron al Señor en cosas prácticas del ministerio, como distribución de alimentos, atendieron a las multitudes, ayudándolo a predicar. Y en este momento, pues muy preciso en Marcos 6, se habla de cuando se les envió. Y después de este servicio al lado de Jesús, serían estos mismos discípulos a los cuales se le encomendaría la misión de expandir el evangelio del Cristo del reino. Así que con todos estos versículos y con todas estas historias de gente en la Biblia, quiero que tú puedas encontrar ese común denominador que se repite una y otra vez en las Escrituras. Porque yo creo que en el servicio se esconden principios y cosas muy, muy poderosas que vamos a estar tocando en los próximos minutos. Así que, Pastor Héctor, ¿qué cree usted o por qué cree usted que es tan necesario servir a una autoridad? Como usted lo explicó, o sea, sobre los principios del reino, cuando uno es llamado está sujeto a autoridad y una persona que está sujeto a autoridad tiene que rendir, tiene que servir. Yo creo que es una honra, un privilegio que esté bajo cobertura y eso es algo que se te activa. Y no hay hombre que sirva a Dios que no reciba de lo que la autoridad tiene. El servicio esconde principios, el servicio esconde cosas que muchas veces no lo entendemos. Cuando tú sirves, la cobertura te ha librado de muchas cosas y circunstancias que uno ha pasado. Por eso, cuán bueno es estar bajo cobertura sirviendo a la autoridad. Porque cada vez que uno sirve a la autoridad, uno se mantiene conectado. Cuando uno sirve a una autoridad, uno se mantiene alineado a la visión que Dios le dio a la cobertura. Uno cuando vive sirviendo a la cobertura, vive haciendo que el sueño que Dios le dio a la cobertura, lo vive expandiendo. Yo creo que eso es tan importante para nosotros los que lideramos, entender el poder del servicio, que es una honra, que es un privilegio, pero es algo digno, que muchas veces gente lo ve que servir no es bueno, es algo digno, que Dios te llama y que te pone bajo cobertura. Exacto. Usted lo explicó y eso es tremendo, Pastor David. Poderoso. Así que de alguna otra manera el mantenerse sirviendo también ayuda a mantener una conexión con esa autoridad, dice usted, Pastor Héctor. Sí, claro. Por ejemplo, cuando uno sirve, automáticamente todo lo que la autoridad que Dios le ha dado corre hacia ti. No importando en el lugar donde te encuentres, si te encuentras al lado de Él, quizás
Él te tiene a tu lado, pero quizás otro no lo tiene al lado, pero por servir en la visión, automáticamente recibe, porque Él dice que el aceite desciende de la cabeza Exacto. hasta el borde. Entonces, Así es. todo hombre, no es, a veces explico esto porque la gente quiere estar cerca, y a veces no es necesario estar tan cerca de Sí. la cobertura, sino hay que estar conectado. Y el conectarse quiere decir, hay que estar sirviendo en todo tiempo. Claro, lo que usted dice es muy importante porque la gente a veces quiere buscar una cercanía personal, estar cerca junto, pero uno también puede tener una cercanía que va mucho más allá, que es esa cercanía espiritual a través del servicio, a través de mantenerse conectado de esa manera. Eso es muy, muy importante. Pastora Anne, ¿por qué cree usted que es necesario servir a una autoridad? Primeramente quiero dar gracias a Dios y a la Casa IMC, mis apóstoles, por darme la gran oportunidad, la gran honra de poder servir en el reino, pero también que he podido tener la gran honra de servir a mis autoridades. Y creo que es una gran necesidad y creo que es muy importante que uno, como hijo de Dios, como hijo de una casa de padres espirituales, tiene que ver una necesidad de servir a una autoridad. Porque uno puede buscar a servir a Dios de muchas maneras, pero uno tiene que buscar a servir como Dios quiere y en qué Dios quiere que uno sirva. Entonces, ¿cómo uno lo puede lograr hacer? Es sirviendo a una autoridad. Porque cuando tú estás cerca, aunque no estés cerca físicamente, pero estás cerca de una autoridad, lo estás observando, lo estás mirando, cómo lo hace, cómo no lo hace, cómo piensa. Es como también viendo cómo Dios quiere que uno actúa y cómo uno lo haga en el ministerio. Entonces, por ejemplo, yo recuerdo cuando yo llegué a la casa IMC, es la única casa, porque aquí fui salva, aquí donde yo conocí a Dios, conocía al servicio. Y en ese momento yo no tenía los apóstoles, yo no estaba en su primer equipo. Era una hermana en una célula. Pero del principio me llamó mucho la atención a Pastora Leila. En ese tiempo, claro, era Pastor Rodolfo. Yo lo miraba a él y cómo él lo hacía, como Pastora Leila hacía, cómo hablaba. Todo eso me enseñaba y nació en mí un anhelo que llegó a ser como una necesidad de servirle a ellos, de lo que ellos hablaban, como ellos lo querían. Yo quería cumplir, haciéndole así como ellos lo decían, aunque no me lo decían a mí directamente, sino que quizás hablaban con otra persona o hablaban del púlpito. Nació en mí un deseo de servirle a ellos. Y creo que es muy necesario porque sirviendo a una autoridad, tú estás sirviéndole a Dios. Porque mucha gente quiere servir a Dios. Dice, yo quiero servir a Dios. ¿Y cómo uno lo puede hacer? Sirviendo a una autoridad, viendo cómo hay que hacer las cosas a través de las instrucciones, a través de sus deseos, a través del anhelo. Porque cuando uno sirve a una autoridad, uno tiene la revelación también cuál es la voluntad de Dios. Como se llama, sirviendo a una autoridad, tú no necesitas buscar lo de uno, sino que sirviendo a una autoridad estás activando la voluntad de Dios. Así lo veo yo, que es una gran necesidad que tiene que nacer en uno. Te da la oportunidad, Dios, al servir a una autoridad de estar presente, de ser testigo de cómo la palabra se hace y se practica y se aplica en la vida de alguien, cómo la voluntad de Dios se puede hacer más clara y cómo uno también debería seguir y cambiar cosas. Eso es lo que yo... Exactamente. Entonces, claro, hay que servir porque así uno sirve a Dios, pero hay que servir porque también hay una necesidad. Porque uno puede servir porque hay una necesidad en las autoridades, pero en uno tiene que ver una necesidad como un anhelo de cumplir con lo que hay en el corazón de la autoridad, porque eso es la voluntad de Dios. ¿Qué le aconsejaría usted a las personas que nos escuchan ahora y dicen, yo todavía no percibo que yo tenga esa necesidad? ¿Qué podría hacer alguien o qué debería de pensar alguien que dice, yo tal vez voy a la iglesia,
asisto a reuniones o estoy empezando, pero todavía no percibo esa necesidad de servir a una autoridad. ¿Qué se podría hacer? Uno tiene que poner mucha atención. Okay. Atención a lo que la autoridad habla. Tiene que poner mucha atención a lo que la autoridad hace. Entonces, cuando tú pones atención a eso, porque a veces uno tiene la necesidad de hablar, sí, o decir su opinión, pero en este caso hay que poner mucha atención. ¿Qué es lo que se está diciendo? ¿Cuál es la necesidad de la iglesia, de la autoridad? Porque creo que la necesidad de servir a la autoridad es porque hay una necesidad en el reino de Dios. Exacto. Entonces, claro, sirviendo a una autoridad está cumpliendo con una tarea necesaria que hay en el reino de Dios, por su avance, por lo que Dios quiere hacer en esa iglesia, ciudad, nación. Poderosísimo. Entonces, poner mucha atención sería mi consejo. Amén. Muchas gracias. Y bueno, Pastora Allison, ¿por qué cree usted que es importante servir a una autoridad? Muchas gracias, Pastor David. Yo creo que en un mundo donde se valora tanto la independencia, estamos en un tiempo donde los jóvenes no quieren servir, donde suena extraño hasta la palabra servicio. Pero creo que el servicio ha sido para mí un camino que ha transformado mi vida, mi liderazgo. El servicio es un pilar a un crecimiento espiritual. Sí. Porque a través del servicio he podido crecer personalmente y creo que todos. El servicio trajo una transformación a mi vida. El servir mis autoridades me dejó ver algo atrás de lo que estamos viendo, porque es fácil ver autoridades, padres espirituales, estar en un púlpito, eso es alumbrante, hermoso, maravilloso, pero también hay cosas de que al servir a una autoridad es donde uno también va a empezar a amar lo que ellos aman, entender lo que ellos están hablando e impartiendo. Es en ese momento donde yo personalmente he podido tener revelaciones que creo que nunca habría tenido si no hubiera servido a mis autoridades. Así que creo que el servicio es algo muy, muy importante, es un pilar para todos, tanto como el nuevo, como el que más lleva tiempo, no importando el título. El servicio en nuestra casa IMC es un pilar muy, muy importante en este tiempo. Si pudiera rescatar de las cosas más importantes, nos acabas de mencionar de que tu visión cambia. Una cosa es ver lo que pasa de un púlpito hacia afuera, pero detrás de bambalinas hay otro tipo de situaciones, hay otro tipo de mundo. Pero el estar envuelta y el estar involucrada en eso que pasa detrás de bambalinas, ¿qué te ha traído a ti en tu vida personal, en tu ministerio? ¿Qué te ha traído? ¿Qué cambios ha traído? Wow, muchos, pero si puedo nombrar algunos, he podido ser hija. El servicio me enseñó a amar nuestra casa, amar nuestra cobertura, pero también obviamente a Dios. El servicio nos vuelve hijos, se vuelve algo propio, no se vuelve la iglesia, sino que se vuelve mi iglesia, en la cual yo me voy a dar y me voy a entregar totalmente. Poderosísimo, Pastor Allison. Ahora, ¿qué cosas recibe y acontecen en un discípulo que sirven a una cobertura? Pastor Héctor, ¿qué recibe usted en esta pregunta? Es una pregunta muy amplia. La respuesta puede quedar pequeña, pero creo que cuando uno está bajo cobertura, recibe todo. Pues. O sea, si uno sirve, recibe todo. Como acabamos de escuchar, hay diferentes maneras de servir. Uno puede ser una taza de café, otro puede servir en la oración, en la intercesión, acompañando. Hay diferentes formas de servir, lo dice el libro de Corintios. Pero para mí el servir es, como se llama, es un manto de cobertura. El servir. Cuando tú sirves a autoridad, automáticamente en tu vida se te activa, porque la conexión es más directa. Lo dijo el Señor. Yo no he venido a servir, no he venido a que me sirva, sino a servir. ¿Por qué? Porque venía bajo una orden divina, porque el Padre había dado orden. Entonces,
Cuando uno está bajo cobertura, automáticamente el que sirve, recibe. El manto, recibe, porque Elías, cuando hablaste de Eliseo no fue tras del manto. ¿Entiendes? Él quiso servir. Entonces, y al servir, el manto le cayó. Entonces, mucha gente quiere servir por el manto. Claro. Y nunca recibe el manto. Mucha gente quiere cobertura por la unción. Nunca recibe la unción. Sí. Sino hay que aprender a servir. Y esto creo lo que uno es más bendecido sirviendo que pidiendo. Sí. Uno es más bendecido dándose que recibiendo. Eso lo he aprendido los años de mi vida. Y yo recuerdo que Dios a mí me habló y nunca me olvidé, porque cuando uno entra en los caminos reniega de cosas, no sé si le ha pasado. Entonces, yo recuerdo que Dios me dijo, yo te he puesto en este lugar para que me sirvas a mí y sirvas a mi ungido. Automáticamente cuando Dios me habla eso, se activó algo en mi vida. El servir me ha librado de muchas cosas. El servir te atrapa, el servir se te vuelve una pasión. El servir te hace incondicional. El servir te hace que tú no buscas nada para ti, sino buscas darte de lleno. Yo recuerdo cuando empezamos a servir con nuestra esposa, yo vengo de ser un hombre empresario y para mí la empresa quedó fuera. Todo quedó fuera. Familia, hijo, todo. Cuando digo de quedó fuera no quiere decir que uno se olvidó, sino que todas las cosas quedaron en segundo lugar. El poder de servir, escuchar a Dios, porque a mí me habló Dios, escuchar a Dios, pues fue impactante. Fue la segunda vez que Dios me habla recién de convertido. Entonces, el servir, yo le quiero decir a toda persona, no vayas en pos que la autoridad te ponga la mano para que te dé algo. Claro. No vayas buscando un lugar donde ser reconocido. Claro. No vayas, porque no lo vas a recibir. Pero el consejo que te doy yo es que tú aprendas a servir. Es que tú aprendas a someterte, a sujetarte, a obedecer. Y eso automáticamente se activa, como dije antes. El manto que Jesús traía se activó cuando Él declaró la palabra. Yo no vine a que me sigas, sino vine a servir. Ahí está el código que se te va a activar en todo, como usted nos explicó acerca de Moisés con Josué. Josué no fue en pos de que Moisés orase por él, sino que sirvió. Y eso es el privilegio y la honra. Uno cree que porque sirve, no. Es al revés, que cuando tú sirves, Dios te da el privilegio y la honra de recibir lo que nunca has buscado. Amén. Yo creo que eso es muy importante. Entre que lo escuchaba, Pastor Héctor, meditaba yo también, porque todo lo que usted decía tenía algo en común y era el poder amar. Creo que si tú amas de corazón, eso va a guardar tu corazón, que en el momento que tú quieras servir o que tú quieras dar tu vida en servicio a algo o a alguien, no lo hagas con intenciones equivocadas, sino tu intención es amar, servir, estar allí, y eso guarda mucho el corazón. Y qué importante que usted toma, porque claro, en el servicio uno se puede esconder y puede esconder intenciones muy oscuras. Buscar, como decía Pablo, hay gente que busca solo lo propio, no lo de Cristo. Y creo que el amor de Dios, el amar a esa cobertura, el amar lo que se hace, guarda nuestras vidas de intenciones equivocadas. ¿Puedo tocar algo? Claro que sí, Pastor. Por ejemplo, cuando uno ama a Dios de todo corazón, uno le sirve a Dios. Claro. ¿Y cómo le sirve a Dios? Siendo transparente, siendo sincero, porque Dios conoce nuestro corazón. Y al ser transparente, sincero a Dios, que es la primera autoridad, la segunda autoridad es la cobertura espiritual. Entonces, cuando uno abre el corazón a la autoridad, se conecta de una manera sobrenatural. Ahora, hablando de la sinceridad y transparencia a la cobertura, porque esto es lo que creo, yo pienso, la gente que cuando entra al reino nunca tuvo nada en el mundo secular. Y cuando entra al mundo espiritual, ellos quieren algo, pero los que vienen sirviendo, porque yo he sido policía, yo he servido,
He tenido empresa, he servido. He tenido hijos, he servido a mis hijos. Entonces, cuando uno entra a los caminos del Señor, si uno entra con un pensamiento esperando que va a recibir algo por servir, la gente en el mundo trabaja, sirve, pero está esperando algo, que le pague un sueldo. Pero en el reino no es así. Por eso, el que rinde cuentas primeramente, el que sirve a Dios con todo un corazón sincero, servir a una cobertura nunca le va a hacer. ¿Por qué? Porque uno no le pide algo a la cobertura. Usted dijo al inicio, Él se dio, Él se entregó. Uno es agradecido porque lo que Él tiene es mucho más de lo que uno pueda pedir. Eso pienso. Poderosísimo. ¿Qué cosas recibe y acontecen en un discípulo que sirve en una cobertura, Pastora Allison? Me recuerdo en el momento que llegué al ministerio de nuestros apóstoles. Yo sé que lo hemos contado anteriormente, pero necesito poderlo contar nuevamente Claro para que poder sí. Por favor. hablar de lo que se despertó en mí. Me recuerdo cuando llegamos junto con mi esposo. Fue un tiempo desafiante y había como un temor dentro de mí porque yo decía, ¿qué puedo yo traer a la vida de ellos? ¿Qué es lo que Dios quiere hacer? Yo los veía a ellos como una autoridad y decía, wow, qué honra poder estar al lado de ellos. Y me recuerdo una oración que le hice a Dios. Le dije, Dios, si tú me pusiste en este lugar, si me pusiste bajo esta cobertura, si me diste la honra de poder estar al lado de nuestros padres espirituales, yo quiero aprender de ellos, pero yo también quiero poder hacer algo por ellos, porque yo ya había servido más o menos como 1 o 2 años en la casa IMC y yo podía de lejos ver el arduo trabajo que ellos hacían, su siembra, su amor al reino. Y ahí, cuando pude estar cerca de ellos, empecé a poder ver, yo creo que el Espíritu Santo me permitió ver cosas que nunca antes había visto, y era el amor con lo que ellos hacían las cosas. Teníamos discipulados después, digamos, de los días domingo, terminábamos los cultos, llegamos a la casa de ellos habían preparado de comer, teníamos discipulado como hasta las 12 de la noche y al otro día nuevamente recibíamos un audio tipo 2, 3 de la mañana cubriendo nuestras vidas, y yo decía, esto es sobrenatural. O sea, ha estado toda la semana, ha estado el domingo, después discipulado y sigue, o sea, era como imparable. Y ahí nació ese anhelo de poder servir a nuestras autoridades y que por lo menos de todo lo que ellos hacían como hijos, poder dar de vuelta algo. Y ahí fue donde empezó a nacer o tuve, yo creo que la revelación de la paternidad. Estar al lado de mis autoridades y de servir a autoridades sanó la paternidad en mi vida. Yo crecí sin un padre y tenía como una visión muy equivocada de una paternidad y aún más de los hombres. Entonces, al poder estar cerca de ellos, no solamente adquirí un espíritu de pertenencia, de saber que esta era mi casa, sino que sanó mi paternidad, identidad. Dios me dio identidad a través de ellos, pero también dones y talentos que yo no sabía que habían dentro de mí empezaron a despertarse. Poderoso. Así que estar cerca de ellos ha sido muy, muy sanador. Estar cerca y servir a mis autoridades me dio identidad y me enseñó a valorar, a darle valor a lo que ellos le daban valor. Y como nuestra pastora Anne hablaba, también cuando uno está cerca de una autoridad, uno aprende también a ver lo que Dios le da valor, porque ellos son esas personas que nos están guiando en este tiempo. Poderosísimo. De alguna otra manera, la dedicación y la siembra de los apóstoles en ti, Pastora Allison, despierta esa noción de estar en deuda, ese sentimiento de yo estoy en deuda y ya no quiero que solamente ellos me den, sino de alguna otra manera yo quiero retribuir todo lo que ellos hacen o han hecho o hicieron por ti. Poderosísimo. Yo creo que el servicio nos prepara, porque el servicio parte, o cuando alguien sirve, parte de un estatus o un lugar de humildad. Creo que muy pocas veces el orgulloso piensa en servir. El orgulloso normalmente está pensando en sí mismo,
El orgulloso está pensando en cómo ganar, cómo tener más, acumular y que le sirvan. Pero creo que el servir nos pone en un estado de humildad y nos ayuda a preparar este ambiente espiritual aquí interno para poder recibir, para poder ser alimentados, como decía la pastora Anne, estar de cerca, porque la iglesia, Dios se maneja con diseños. Y cuando uno viene del mundo, cuando uno viene e inicia en los caminos de Dios, uno tiene que empezar ahora a aprender y a recibir esos diseños que un pastor, que un apóstol seguramente ya maneja. Y este servicio prepara nuestro corazón, prepara una mentalidad, nos aclara la visión también, ¿verdad? Y que todas estas cosas que ustedes nos han compartido y que hemos recibido a través del servicio nos vienen a preparar al final del cabo a ese llamado que el Señor puso en nosotros antes, desde la fundación del mundo. Y qué importante es que cuando se nos da la oportunidad, que cada uno de nosotros tomemos conciencia de esto. El llamado es algo crucial y vital en la vida de una persona con propósito. Muy bien. Y yo creo que también todos los que estamos aquí en algún momento pudimos acompañar a nuestros apóstoles en estos viajes misioneros, en estos viajes apostólicos a las naciones. Y también quisiéramos en este podcast hablar un poco acerca de eso, porque sí hemos servido en casa, hemos servido de diferentes maneras, pero también se nos ha dado la bendición, la tremenda bendición de acompañar a nuestros apóstoles Rodolfo y Leila en estos viajes, y la riqueza y el montón de experiencias que uno acumula de lugar en lugar, y también quisiéramos en este podcast compartirlos con todos ustedes. Así que en la tercera pregunta, a todos los que hemos estado acá, ¿verdad? ¿Qué cosas pasan, qué se viven en estos viajes que tal vez la gente que nos ve ahí no tiene ni idea? ¿Qué cosas o qué experiencias han vivido ustedes o les ha tocado ser testigos de situaciones, cosas que normalmente no se suben a redes sociales, normalmente no se logran atrapar en una foto, en un video de unos segundos? Quisiéramos hablar un poquito de eso. Así que, pastora Anne, ¿qué podría usted compartir con nosotros de estas cosas que le tocó vivir en estos viajes con el apóstol? Sí, varias veces, he tenido esa oportunidad de viajar con mis apóstoles, y realmente ellos son de un calibre, pero de lo más fuerte, de lo más alto que hay. Porque yo, claro, he viajado con ellos y no me ha tocado, por ejemplo, ministrar, sino que me ha tocado prácticamente el viaje. Sí. Nada más el viaje ya me ha dejado agotadísima, así el cambio de horario. Sí. Y recuerdo especialmente un viaje que hicimos a Las Vegas, que tuve la oportunidad de viajar a Las Vegas, que son creo que son 8 o 9 horas de diferencia. Wow. Yo literalmente, me sentí que me estaba, ¿cómo se dice? Trastornando. Exactamente, que donde estoy no sabía ni quién era yo. Y mi apóstol ministrando, hablando con la gente, dando palabra, el viaje. Está el cansancio del horario, está el cansancio del viaje, está el cansancio de la gente, aunque es lo más valoroso que hay, la gente, pero también puede agotar, porque no es una persona, son cientos de personas. Sí. Y yo recuerdo que una vez, hace años, una persona me decía, yo pienso que el apóstol no debería poner así que estás viajando, porque se ve mal, como si estuviera de un viaje de lujo. Y yo le decía, pero ¿cómo van a pensar así? ¿Saben lo que es viajar? Cambiar de vuelo, cambiar allá, después otro horario, y después compartir la palabra, preparar la palabra. Uno quizás puede ir en el avión descansando. Sí. No, él va preparando su palabra, va escuchando un libro, va escribiendo,
llega al hotel, el cambio de horario, tiene que ir a ministrar quizás 1 o 2 horas después. Sí. Eso es un agotamiento así muy, muy fuerte. Sí. Pero ellos lo hacen con tanta excelencia ahora que, bueno, yo sé que ustedes estuvieron en un viaje largo. Mi esposo estuvo fuera 4 semanas. Bueno, fue una gran bendición y yo me sentí feliz porque yo nunca quiero que mi apóstol viaje solo. Yo siempre quiero así que él va acompañado con un pastor, con pastora Leila, con alguien. Así que yo estaba feliz. Pero donde quiero llegar es que me tocó ministrar mucho más de lo que hago normalmente. Y era como un desafío muy grande. Y todos los días pensando, el apóstol, ¿cómo lo hace? Sí. No, realmente es sobrenatural. Sí, él es mi héroe. Ellos son mis héroes de la fe. Sí. Pero un ejemplo de seguir en todo. Así que podría decir que es algo impresionante lo que ellos viven, lo que ellos hacen. No es algo fácil. Realmente necesita depender de Dios para poder realizar todo lo que ellos hacen. Así que gracias, apóstol, gracias, pastora Leila, porque se dan completamente por el reino de Dios. Perfecto, poderoso, Pastor Anne. Yes, Pastor Allison, ¿qué podría usted compartirnos acerca de sus experiencias en estos viajes apostólicos? Yo creo que una de las cosas que más me impactaron desde que salimos de Estocolmo, ver la oposición que encontrábamos. O sea, pero no era contra nosotros, era contra la unción apostólica. Era ver de que desde que llegaba uno al aeropuerto, ya empezaban, ahí mismo los oficiales la cogían con el apóstol. Empezaban a requisarlo, que esto, que lo otro. Ya, o sea, ni habíamos partido, ni habíamos llegado a la ciudad de asignación y ya empezaba. Y uno sabía porque estamos en la misma compañía, porque justo a él nos sentábamos en un lugar para comer y justo no le llegaba la comida o le daban algo que no era o estaba frío y todo en nosotros podía estar bien. Sí. Entonces, claro, uno lo ve en detalles tan pequeños, sí, pero desde que ya inicia el trayecto empieza la oposición. Es cierto eso. Y ver como que aunque todo esto viene, él puede mantener así el enfoque, el ver el amor hacia Dios, pero también hacia las ciudades, hacia la gente, porque al llegar allá a ver la oposición, también no solamente de lo alrededor, sino en el momento de la administración. Me recuerdo que estábamos un día en Alabama y yo podía ver, yo creo que fue una de las primeras veces donde yo pude ver el mundo espiritual totalmente diferente, que se lo compartía cuando llegué aquí a Suecia a los pastores. Era que yo veía literalmente la rabia que el mundo espiritual, que el diablo, que los espíritus asignados en ese territorio, cómo se levantaban en contra de él y como que lo querían coger a pedazos. Yo me acuerdo que ese día nadie sabía, pero ese día ya él había ministrado mucho. Yo creo que ya había pasado como 3 semanas y nosotros sabíamos que él estaba enfermo. Nadie sabía, pero fue en el momento que él nos contó que se le metió este pedazo de algodón al oído. Sí. Ese día yo estaba ahí y él no escuchaba. Eso hizo que, claro, estaba guerreando para poder escucharse. Fuera de eso, el otro oído también tiene baja audición. Me imagino que eso tuvo que haber generado dolor de cabeza. Al mismo tiempo ya llevaba 3 semanas, dolor de garganta. Pero como él se dio esa administración, él se dio sin límites. Y ahí generó en mí como un celo y una revelación de que cuando nuestros apóstoles están fuera, yo necesito estar en la vanguardia. Yo necesito ser escudera y estar orando, intercediendo, cubriéndolos a ellos de otra forma, porque la guerra que se vive, o sea, no es, como dice la palabra, no es contra carne, no es contra principados, es violento, es algo violento, es algo que yo veía el mundo espiritual que era así como lo querían despedazar. Sí.
Así que eso fue ese viaje, y como la pastora Anne decía, o sea, ver a la pastora Leila también en cada detalle, ver cómo ella está continuamente, o sea, no paran, aunque terminan, digamos, una administración, están después chequeando los viajes, hay cambios de viajes, vuelos que se cancelan, pero no lo de los otros, justo el de ellos, injusticias que pasan no solamente en un restaurante, pero en los vuelos, en las conferencias. O sea, es una continua opresión, pero es fabuloso ver la pasión que ellos tienen, el amor a Dios y a la gente, a la compasión de que ellos se dan sin límites. Ver a nuestros apóstoles, hay veces hasta sin comer. Sí. Momentos de que yo veo de que todos estamos disfrutando, porque claro, como la gente dice afuera, pero se van de viaje, rico, se come, es algo. Bueno, si nosotros tal vez lo disfrutemos. Pero yo miro mucho, yo me fijo en muchos detalles y el apóstol deja su plato intacto. Él come muy poco, sí. Y no es que se va solamente 3 días, son semanas. Ahora ustedes salieron un mes. Y claro, eso es verdaderamente una siembra. Claro. De la cual ellos están dando y haciendo. Sí, yo recuerdo cuando justo nos ponen en el mismo hotel, agregando esto de las situaciones que pasan constantemente, y estábamos en el mismo hotel, en el mismo piso, pero justo la habitación del apóstol, el aire acondicionado deja de funcionar en una ciudad donde estamos a 30, 35 grados, calor. Y de repente, claro, darnos cuenta que justo la habitación del apóstol, el aire acondicionado no funciona. Vamos a otra ciudad, también una ciudad bastante caliente. Y bueno, nosotros que vivimos aquí en Suecia, 30, 35 grados es terrible. Bueno, terrible, pero en mucho. Claro. Claro, nosotros pasamos frío aquí 9 meses en el año, más o menos. Menos 20, menos 15. Claro, vamos al otro hotel, vamos a otro lugar y de repente estamos en el mismo hotel, prácticamente que el mismo piso, pero justo en la habitación del apóstol hay una gotera que no cesa, que cae todo el tiempo y que tiene la habitación llena de agua y que no sabían cómo parar, de dónde venía la gotera, no era el aire acondicionado, no era. Y justo a él, yo miraba, pero nosotros estamos súper bien. Y claro, uno entiende que es el enemigo molestando, tratando de irritar, de incomodar. Los ataques espirituales sí que son reales. Sí. Y se manifiestan de diferentes maneras. Creo que también incontables veces hemos ido o hemos escuchado de parte de él cuando literalmente entes demoníacos no dejan descansar, hacen guerra, oposición, no se puede dormir, no se puede descansar. Y también estuve en estas semanas compartiendo habitación con el pastor Héctor y acerca también de los ataques un poquito espirituales. Pastor Héctor, yo recuerdo que la primera noche en las primeras ciudades que fuimos a visitar, usted tuvo muchas dificultades para descansar, ¿no? ¿Tú nos podría contar un poquito acerca de eso? Lo que pasa que cuando yo salgo, por ejemplo, salgo de aquí, de nuestra hábitat de Estocolmo, algo me pasa cuando entro a una ciudad que es tan distinta. Si a mí me pasa que no predico, a mí me pasa que estoy yendo solamente a servir. Yo creo que en la vida es muy fuerte en lo que. Entonces la guerra empieza cuando uno en la noche no puede descansar porque uno tiene que revertir todas las cosas. Claro. En el mundo espiritual. Claro, uno pelea con potestades, pero damos gracias a Dios que uno es vencedor y después uno puede descansar. Eso es lo que ocurre en cada ciudad. Hay una presencia demoníaca en cada ciudad. Por ejemplo, cuando estuvimos en un cierto país, pero en cada ciudad la manifestación era tan diferente. Sí. La unción, la presencia, la gloria de Dios era tan diferente. Y yo admiro a nuestro apóstol porque es un hombre guerrero, es un hombre con un manto, con una asignación creo que única, para lo que yo veo única, dentro de lugares donde para los apóstoles de esa ciudad
le es imposible, pero entra Él a romper, a quebrantar y a edificar. Poderoso. Por ejemplo, así es. Lo vi en la primera ciudad, en el primer país que entramos. Tanta oposición y el ambiente tenso, pero comienza, se rompe. Sí. O sea, porque yo creo que la asignación que Dios le ha dado, pues, es una asignación continental. Sí. Es una acción de gobierno en cada... Y eso es fuerte, que los meses que hemos estado ha sido muy fuerte. El ambiente no se puede descansar tranquilamente por los ataques. Sí, así es. Creo que cuando uno está ahí y cuando uno lo vive, uno ya la visión y lo que uno tiene pensado de lo que debería ser o uno cree que es, cambia. Yo creo que yo vi varias cosas en este viaje. Vi, aparte de los ataques espirituales, vi también las preocupaciones que se cargan, no solamente por la ciudad o por el lugar de donde se está visitando, sino también situaciones que siempre están pasando con pastores, con discípulos, cosas que siempre están pasando. Entonces yo vi varias veces al apóstol pidiendo disculpas, necesito salir, tomar el teléfono, mandar un mensaje, mandar una oración, estar intercediendo por algo, solucionando, trayendo luz en situaciones y cosas que están pasando aquí en casa, en IMC, aquí en los pastores que hay en Europa, que hay en diferentes lugares. Vi eso como nunca lo había visto antes. Aparte de ya mencionado los viajes transatlánticos, cambio de horarios, todo eso, el desgaste físico, desgaste de la voz, como usted también lo mencionó, Pastora Anne. La preocupación de como orador constantemente estar pensando y meditando de estoy compartiendo lo que Dios quiere que yo comparta. Estamos teniendo rompimiento en el evento. ¿Qué es lo que el Señor ahora quiere llevarnos a ministrar? Como orador se tiene una carga diferente. ¿Cómo está el ambiente? ¿Cuál es el siguiente paso? ¿Cómo nos vamos a alinear entre oradores? Cosas así que yo hasta hace poco tuve luz y decir, wow, es cierto. Claro, como uno nunca ha ministrado, como uno nunca ha sido parte de un evento grande, se carga esa preocupación y es una preocupación constante. También nos dimos cuenta que al compartir mesa con el apóstol, compartir mesa con diferentes pastores, nos damos cuenta que cada iglesia está pasando por diferentes situaciones, etapas, los pastores, familias de pastores, tanta cosa que pasa que también estar solucionando y también trayendo luz a cada situación, de alguna otra manera, uno no lo piensa así, pero también va trayendo cierto desgaste, cierta preocupación. Es imposible escuchar situaciones que se pasan ministerialmente y ser apático y no ser afectado o de cierta manera no compartir la carga de ciertos ministerios, ciertas cosas. Eso lo vi también muy claro en este viaje. Y bueno, también Dios nos dio la oportunidad de visitar ciertos lugares, ciertos países, ciertas naciones donde no son muy seguros. La situación del país, de las ciudades, hace que se perciba inseguridad, gente armada, gente afuera, criminales, cuando los criminales o la criminalidad toma lugar de ciudades y son ellos los que deciden muchas cosas, donde se sabe que secuestran, donde saben que hay robos, donde, bueno, también eso le agrega algo a la cantidad de cosas que uno percibe y en este viaje, en estas últimas semanas también con el pastor Héctor y el apóstol, pudimos visitar algunos de estos lugares y claro, uno sabe que uno está cubierto con la sangre de Cristo, que uno está enviado, pero cuando uno viaja con alguien y yo me pongo en el lugar del apóstol que va con 2 discípulos, uno también se carga por ciertas situaciones. Esto ha sido un poco de lo que yo pude percibir y bueno, seguramente se me escapan algunos detalles. Pastor Héctor, cuéntame. Por ejemplo, cuando hablamos de lo que nuestro apóstol
pasa en las situaciones y circunstancias, pero no solamente eso. No sé si te diste cuenta que andaba más preocupado de nosotros que de él mismo. Sí. O sea, aparte que él está en toda, está pendiente de uno. Sí. ¿Cómo está? ¿Cómo te fue? ¿Qué has desayunado? Wow, o sea, la habilidad que Dios le ha dado es única, impresionante, Pastor David, porque yo lo he experimentado mucho. Lo que él vive, o sea, no me refiero a lo que él vive en el sentido de lo que él pasa, sino lo que yo he podido percibir, ver. Es una enseñanza, es una universidad. Dios me ha enseñado a través de lo que el apóstol vive, es algo único. Yo creo que de aquí, de este podcast, agradecerle mucho a nuestro apóstol, darle la gracia por su honra, por su amor. Vamos a corregir muchas cosas en nuestra vida, especialmente el que está hablando. Para mí ha sido algo muy edificante, me ha enseñado muchas cosas. A veces estar en el mismo lugar, estar con la misma unción, estar dando vuelta, uno no percibe tanto, pero al salir afuera uno se da cuenta. Y bueno, vamos a levantar el brazo más arriba, vamos a interceder y eso quería decir, Pastor David, gracias por el privilegio y la honra de estar a su lado y compartir también con usted. Ha sido una experiencia única y poderosa. Fue un mes inolvidable. Qué bendición. Pastor Allison, cuéntanos. Bueno, también ahí por las mismas, yo creo que yo también quedo sin palabras para poder expresar lo que uno vive cuando los ve en ese lugar. Creo que necesitamos derribar argumentos de pensar de que, wow, hermoso, una cosa es salir de vacaciones y otra cosa es de impartir hasta 5 en una sola conferencia. Totalmente. 5 o 6 temas. Yo decía, Totalmente. ¿de dónde salen tantos temas? Y no es el único, no es el único. Hay más pastores en ese lugar y después otra ciudad, otros temas. O sea, es como que no hay límites, no hay fondo. Es que uno queda impresionado de todo lo que Dios le ha entregado a nuestras autoridades. Es cierto. Es digno de imitar, de honrar. Y bueno, yo también me agrego a eso. Hay una gratitud en mi corazón por todo lo que ellos hacen, tanto nuestro apóstol como nuestra pastora Leila, que está en cada detalle, en cada segundo. Y como decían, nuestro apóstol no solamente está ministrando cada tema, sino que es siempre pendiente de Estocolmo, de que todo esté bien con los equipos, las redes sociales, está todo bien, está todo caminando bien. O sea, es todo, la consolidación, cómo va el evangelismo. O sea, él no se le escapa un detalle. Es algo que uno queda así sin palabras, impresionado de cómo lo hace, pero ahí es donde uno también ve a Dios. Eso solamente lo puede hacer Dios a través de una persona. Así que yo también quiero dar las gracias a nuestros apóstoles, honrarlos por su entrega, por su siembra, por su amor y pasión al reino. Poderosísimo. Que es sobrenatural porque te ministran 2 horas desde una plataforma, pero después la ministración no para. Exacto. Continúa en una mesa, en un restaurante, el seguir compartiendo, el tomar temas, el traer luz en muchas cosas. Es algo sobrehumano. Muy bien, y ya para terminar, el tiempo se nos ha ido muy rápido. Cuando nos ha tocado salir y servir con nuestro apóstol, ¿qué enseñanzas nos ha dado Dios que han marcado nuestras vidas? Pastora Anne, ¿qué nos podría mencionar ahí o qué nos podría decir acerca de esto? Sí, el celo de Dios, Amén. El temor de Dios, el amor genuino por la obra, por la gente. Realmente lo que yo veo, lo que he aprendido, lo que impulsa a ellos es el amor por Dios, por las almas, por las naciones. No hay otra cosa, porque yo creo que dar como dan, hacer como lo hacen, es solamente el amor de Dios. Cualquier necesidad personal que ellos puedan estar pasando, cualquier necesidad, queda como en segundo lugar, porque hay una pasión, hay un amor,
tan genuino para cumplir la voluntad de Amén. Dios, para cumplir la asignación que ellos tienen. Eso es lo que he aprendido de ellos, y cuando, claro, uno regresa de un viaje, de haber visto todo eso, la oración por ellos cuando sale, siento más responsabilidad de siempre estar en la brecha, de siempre estar orando, siempre estar cubriendo, porque lo que hemos hablado aquí, varios de ustedes, la guerra espiritual, todo lo que viven, y que ninguna de esas cosas le puede frenar, porque cualquier persona diría, uy, viví tanto, me pasó todo, ya no viajo más, me quedo acá. Exacto. No, Sí. porque hay un amor genuino, Exacto. hay un amor por las almas, por las naciones, Sí. hay como un celo. Lo que yo he aprendido es ese celo de Dios por la asignación. Y eso es lo que he aprendido de ellos, y bueno, los admiro muchísimo, y muchas gracias de verdad poder ser parte de este podcast, porque creo que va a marcar, y como decía Pastor Allison, va a derivar argumentos, porque hay tantos argumentos, pensamientos, que esto es como algo fácil, que viajar por el mundo. No, esto es una guerra. Esto no puede hacer cualquier persona. Exacto. Y ellos están cumpliendo con su asignación. Así Y es. gracias por eso, y gracias, apóstoles, por poder ser parte, aunque sea acá guerreando, así estar en la brecha, siempre lo vamos a hacer. Poderosísimo. Pastor Héctor, ¿qué le ha enseñado? ¿Qué le enseñó este viaje con el apóstol? ¿Qué puede sacar de todo esto? Para mí, como dije antes, fue una universidad de aprendizaje. Sí, verdad que sí. De todo, por ejemplo, en la vida incondicional que él tiene. Él se vacía en cada lugar. Él se da de entrega al 100%. Él no va a jugar. Él no va de vacaciones como mucha gente tiene sus pensamientos diabólicos. Él no va a pasar vacaciones. Él va determinado a entregarse, a darse, a vaciarse. Y eso es lo que es digno de admirarlo, digno de imitar. Lo otro es como se llama la palabra que siempre lo tiene actual. La palabra lo tiene actual. Lo otro, el poder que maneja de gloria, de manifestación de gloria. Lo otro que me enseñó cómo puedes cambiar un ambiente por más tenso que sea. Sí. Sí, eso es poderosísimo. Ya. Entonces entendí, bueno, uno aprende tantas cosas, pues, o sea, podría enumerarte muchas cosas, o sea, pero creo que eso le va a ayudar mucho cuando uno sale, especialmente nosotros los pastores que predicamos, enseñamos. Yo creo que hoy cuando viene nuestra conferencia en Miami, a todos los pastores que no saben, deben ir para que vean el poder, la gloria, la unción, la presencia, la manifestación. Es único, es tan diferente. En casa tú puedes ver el mover, pero estando en casa, que no es tu casa, pero ver la gloria. Por ejemplo, veía, como decían antes, hay lugares donde él tuvo que derribar argumentos, fortaleza, pero hay un lugar donde él se manifestó como un padre, no, como decía hablando, no como una autoridad, sino como un espíritu de paternidad, que fue extraordinario. Entonces, toda esa enseñanza ha sido muy edificante. Admiro mucho eso. Regresé muy edificado. Como tocó el punto la pastora Ana, lo tocaste tú, que lo tocamos los tres, los cuatro que estamos aquí, es de cambiar nuestra manera de interceder, nuestra manera de velar, de ser ese centinela por la vida que él lleva. Y yo creo que también los pastores que lo invitan, él nunca dice nada, pero el consejo que le daría a todos los pastores que lo invitan es el consejo, creo yo, que piense que no lo queremos para un año, lo queremos para mucho. Exacto. Que cuando lo inviten a predicar, que piensen esa cosita. Sí, qué importante eso. No digo el apóstol se va a dar, pero creo que si lo queremos tener para más años, hay que conservar eso, lo que él tiene. Hay que cuidarlo, hay que pensar en él. Yo creo que los pastores que invitan tienen que pensar en eso, porque ellos quieren consumir todo. Sí, pero si me lo consumo todo hoy,
mañana ya no lo tengo. Yo creo que eso es tan importante para los pastores que invitan a nuestro apóstol. Y perdóneme, apóstol, que me tome esa atribución, pero soy hijo y un hijo cuida a su padre. Claro, así es. Así es. Ese es el consejo que le doy a los pastores de afuera. Muchas gracias. Maravilloso eso. Sí, yo creo que de manera personal, en este viaje, me identifico mucho con lo que ustedes mencionan y no quiero repetir lo que ya dijeron, pero sí hubo algo muy especial en mí que aprendí a amar en este tiempo que estuve con él y fue a amar de una manera muy especial la unción. Yo a él lo amo ya y lo que él hace, pero me cautivó mucho la unción que Dios puso y poder estar presente donde él ministra a miles de personas desde un púlpito, traer luz, rompimiento, revelación, pero también sentarse a una mesa y con todo el amor del mundo traer también luz a situaciones y cosas a veces muy complicadas, muy difíciles. Aprendí a amar la unción que Dios le puso a él para traer luz y ayudar a tanta gente. Lo que me cautivó mucho y lo que mi corazón ardía cuando yo lo escuchaba hablar, yo decía, yo amo estar acá y ser presente y ver cómo desde una misma persona Dios puede ayudar a tantísima gente cuando se ministra, pero también cuando se le ministra a un pastor, que automáticamente si el pastor es ministrado y se le ayuda al pastor, también se le está ayudando a su iglesia, a su familia. Amo y amé, bueno, sigo amando, pero se me despertó algo muy especial al ver la luz de Dios en él y cómo trajo tanta bendición a tanta gente. Bien, hemos llegado al final de este podcast. Ha sido para nosotros una honra y no quisiera cerrar e irnos sin antes darle gracias a Dios y también a nuestros apóstoles Rodolfo y Leila por darnos la oportunidad de estar acá, por haber creído en nosotros cuando nadie creyó en nosotros, por habernos impulsado y sobre todo haber estado allí y sembrado tanto. Apóstoles, muchísimas gracias por tanto, muchísimas gracias por cada oración, cada siembra, cada momento difícil que hemos pasado. Dios estuvo con nosotros, pero también podemos decir que ustedes estuvieron con nosotros, nos estuvieron apoyando y nos dio una posibilidad de recibir cosas que tal vez en el mundo, sin Dios, jamás lo habíamos recibido. Tanto amor, cobertura, paternidad. Muchísimas gracias. Pastor David, ¿podría solamente agregar Claro algo? que sí, por favor. Algo que yo también he aprendido mucho y que me ha bendecido mucho. Y pienso en especial un momento después de una gira de nuestro apóstol. Me recuerdo que él llama a toda la iglesia a un retiro. Y en este retiro, empezamos desde muy de mañana, estábamos en Betel con 70 obreros. Y él, después de ministrarnos, fueron horas, estuvimos en ayuno todo el día. Y él también lleva a hacer un acto de servicio hacia el pueblo y empezó a lavarnos los pies. Ese día marcó mucho mi vida, marcó mi liderazgo, porque también aprendí a ver a nuestro apóstol y a nuestras autoridades con otros ojos. Vi la humildad que había en su corazón, el amor, el servicio. Ese día yo era ujier y le puedo reconocer que al otro día yo amanecí mal. O sea, habíamos estado de viaje, volvimos, pensé que iba a ser un retiro más suave, algo, pero como el pastor Héctor decía, como él se da sin límites y ver la humildad, el amor, la entrega que nuestros apóstoles tienen hacia el reino, de que uno ve ya a un apóstol a las naciones, qué necesidad tenía él. Me recuerdo que hasta yo personalmente quedé choqueada y yo dije, no, pero él no me va a lavar mis pies, ¿cómo me va a lavar mis pies? Y después la pastora Leila me ministraba y me decía, pero entonces usted va a ser rebelde ante la autoridad. Oy. Yo decía, no es eso.
Claro, pero eso marcó mucho mi vida, de ver cómo él en cada detalle hay amor, hay humildad, hay servicio, hay entrega. En una mesa cuando estamos sentados, él nunca se sirve primero, él siempre espera que todos nos sirvamos, que todos estemos bien antes de él ser servido. Así que eso es algo que yo amo, Poderoso, honro y admiro poderoso. en mi apóstol. Poderosísimo. Muchísimas gracias. Gracias a todas las personas, a todos ustedes que fueron parte de este podcast. Les quiero recordar la importancia de comentarnos, dejarnos su like. También, si perciben que hay cosas que debemos mejorar, son muy bienvenidas las críticas, pero con cariño. Así que el día de hoy queda nada más de agradecerles, que Dios les bendiga mucho y nos vemos para la próxima. Bendiciones. Bendiciones, te saluda acá tu servidor Rodolfo Rojas de Estocolmo, Suecia. Esperamos que todos estos videos aquí en YouTube, predicaciones, discipulados y podcasts estén bendiciendo, edificando y ante todo, transformando tu vida. Damos gracias a Dios por toda la gente que nos escribe y que nos pregunta cómo pueden ser parte de este ministerio para colaborar y ayudar para que estos materiales y recursos puedan llegar cada vez a más personas. Queremos hoy unirte a ti que lo deseas a ser parte de nuestro ministerio colaborando y ayudándonos para que todas las semanas y todos los meses podamos estar poniendo estos recursos y estos videos de capacitación en tus manos. ¿Cómo lo puedes hacer? Muy bien, de la siguiente manera. Para todos ustedes que viven aquí en Suecia, va a aparecer el QR de Swish. Ustedes pueden escanear este código QR que les va a llevar a la cuenta de IMC, y si usted vive aquí en Suecia, usted puede ofrendar directamente por aquí. Ahora también va a aparecer el código QR de nuestra aplicación Cash App para todos ustedes que viven en los Estados Unidos y se quieren unir para poder ofrendar en nuestro ministerio. Usted puede escanear aquí el código de Cash App y ser parte y ayudarnos con su dádiva para que sigamos dando estos videos al mundo entero. Y también para todos ustedes que son de otras partes del mundo y que tienen acceso a PayPal, bueno, va a aparecer aquí también el código QR de PayPal para que usted lo pueda escanear y usted pueda ofrendar online directamente a nuestro ministerio. Esto obviamente no es una obligación, esto es para todos ustedes que dicen valoramos el esfuerzo, valoramos el trabajo y queremos ser parte del ministerio de Rodolfo Rojas para apoyar y bendecir su vida y también su ministerio para que todos estos videos puedan llegar cada vez a más personas. De acá, de Estocolmo, de Suecia, yo le agradezco a todos ustedes de todas partes del mundo que yo sé que tienen un corazón dadivoso y generoso. Gracias por bendecirnos con su dádiva y que mi Dios Todopoderoso te multiplique 100 veces más. Muchas gracias. Bendiciones.